Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y vamos a hablar o vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Pero para poder tener un poco más de contexto, les quiero pedir que leamos solamente el versículo 1 y 2 del 15 y luego sí vamos a llegar al versículo 11, donde inicia la exposición de la parábola del hijo pródigo. Dice en el versículo 1 y 2 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y de ahí en adelante Jesús empieza a citar unas parábolas para hacer comprensible lo que él estaba haciendo a la diminuta mente de los que hoy día leemos, pero especialmente estaba dirigiéndose por la actitud de los fariseos. Y empieza hablando de la oveja perdida, luego de una moneda perdida y luego del hijo pródigo. Y vamos a la lectura al versículo 11 hasta el versículo 32. ¿Listo? Lo voy a leer de la Reina Valera 1960. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba como, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y el viejito corrió y se echó sobre su cuello y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor que estaba en el campo y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a casa, cerca de la casa,
oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero claro, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero que podamos prestar atención al texto, al versículo 30. Dice, en las palabras del hijo mayor: pero cuando vino tu hijo, no dice cuando vino mi hermano, ni no dice cuando vino tu hijo, sino cuando vino tu hijo. Y el padre le recuerda: pues será necesario que tu hermano, versículo 31, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Solamente para que tengamos presente la forma en que el padre lo llama y le recuerda: tu hijo, mi hijo, es tu hermano. Entremos en el tema de hoy. Este texto lo han predicado aquí en este púlpito varias personas, y en el mundo y en la historia muchos que seguramente han dedicado también mucho tiempo y atención para leerlo. Pero me gustaría que me acompañen a orar para que el Señor nos muestre en su multiforme gracia otra manera de poder interpretarlo y encontrar una verdad importante para nosotros. Así que antes de decirles el título del mensaje de hoy, acompáñenme a orar para que el Señor nos dé un corazón enseñable y que sea su sabiduría hablándonos. Amén. Padre bueno, tú eres nuestro Señor y nuestro amado Padre. Por eso sabemos que lo que vamos a aprender viene de ti, con amor, con gracia y porque lo necesitamos. Yo te suplico que no sean mis palabras, Señor, que no sea nada de mí, sino que sea tu bendita palabra enseñándonos, y que mis hermanos puedan estar atentos en este tiempo, Señor, para que podamos estudiar lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama Yo también soy un hijo pródigo. ¿Podría decirlo usted: yo también soy un hijo pródigo? ¿Cierto que sí? Yo también soy un hijo pródigo. Y va a listar el texto paralelo del estudio de hoy en Filipenses 2. Y vamos a encontrar que el hijo pródigo, para ser pródigo, era necesario que tuviera dos actitudes en su vida. Dos actitudes de las que vamos a hablar. El hijo pródigo vuelve en sí. Y la segunda actitud, el hijo pródigo se niega a sí mismo. La primera, el hijo pródigo vuelve en sí. Nos cuenta el relato, la parábola del Señor Jesucristo. Dice que el muchacho un día, no nos da mucho contexto, no sabemos si peleaba mucho con su hermano mayor, si el papá lo regañaba seguido, si era trabajador o era más bien perezoso y no madrugaba, no atendía ni su cama. No nos da un contexto. Dice, un día, el menor de ellos le dijo a su padre:
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dice, les repartió. No dice le dio, sino que les repartió. Y la primera actitud que muestra aquí el Señor Jesucristo es justicia, porque Él fue específico en decir, un hombre tenía ¿cuántos hijos? O sea que nos pone el contexto, para que con ese contexto nosotros podamos entender un principio divino, y es su justicia. Porque si no nos hubiera dicho que tenía 2 hijos, cuando Él afirma, les repartió, no hubiéramos entendido a quiénes. Lo justo es que la herencia se reparta, y en la historia era que se repartiera a todos los hijos, no a uno solo. Que había distribución diferente para el mayor y los demás, sí, también lo explica la ley. Pero era justo que le diera a los 2 la herencia que les correspondía. Y en esa afirmación hay una verdad importante, y es la justicia del Padre. La justicia del Padre dice que el niño menor o el muchacho menor dijo, la parte de los bienes que me corresponde, porque él sabía que había algo que le correspondía, había una ley, y entendía que había un principio de justicia. Y el Padre les repartió, a cada uno le dio lo que le correspondía. No muchos días después, juntándolo todo, se cree que les dio posesiones y las vendió, porque no se podía llevar ni la finca ni la yunta de bueyes. Se llevó el dinero. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue cerquita o lejos, a un lugar apartado. Y en esta afirmación se muestra la actitud del hombre. El hombre, cuando no quiere estar cerca de Dios, la lógica simple dice que se aparta. Si no quiero estar cerca, ¿cómo estoy? Apartado, ¿cierto? ¿Qué dice en Romanos 3:23? Si no lo tiene en la memoria, búsquelo rápido. ¿Qué lo tienes? ¿Qué dice? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos apartamos y quedamos destituidos. Pero ¿sabes? Este muchacho quiso asegurar las cosas y vendió todo. Y no pensó que no estaba destituido de sus riquezas, de la herencia del padre, y lo aseguró y lo juntó todo y se marchó. Pero ¿saben? Del justo juicio de Dios nadie escapa. Nadie escapa. Ni el que se crea el más sabio, inteligente y metiendo todas sus riquezas en paraísos fiscales como Panamá, las Islas Bahamas, y bueno, no sé, ustedes seguramente conocerán más en Inglaterra, en bancos en Suiza, algún otro lugar, donde la gente cree tener su dinero seguro. Ahora invierten en criptomonedas y demás, porque quieren tener eso seguro, se creen más sabios. Pero dice que se fue a un lugar apartado y desperdició todos los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Entonces, cuando hay gran hambre, pues hay pocas formas de pagar un salario. ¿Ustedes se acuerdan lo difícil que era conseguir trabajo durante la pandemia? El que tenía trabajo estaba hecho y tenía que cuidarlo. Y de la pandemia quedaron horarios de trabajo larguísimos, ¿cierto? Los que trabajaron en casa lo vivieron de pronto. Larguísimos. Pero cuando hay una crisis es difícil conseguir trabajo. Y este hombre tuvo una crisis. O este pueblo tuvo una crisis. Y esa crisis lo llevó a buscar un trabajo.
Y consiguió un trabajo buenísimo, ¿cierto? Era gerente de marranos. No, no era un buen trabajo. Realmente no era un buen trabajo. Y no le adelantaron, no le hacían anticipos. Le hubieran hecho un anticipo, se hacía un mercadito y compraba algo y no tenía la necesidad de querer las algarrobas. Hermanos, el juicio de Dios es fuerte. Cuando este hombre pensó hacer su voluntad fuera del Padre, no se imaginó lo que iba a vivir. Y esa es la verdad desconsoladora que tenemos que decirle al mundo. Bueno, desconsoladora no es el término. La triste verdad al mundo, porque sí hay un consuelo. Cuando el mundo se aferra a vivir y a ganar su dinero y a gastarlo y a malgastarlo, no se imagina lo difícil que es vivir lejos del Padre. Anoche algunos no pudimos dormir como regularmente dormimos, ¿cierto? Porque el mundo ni siquiera sabe hacer fiestas. Ni siquiera saben hacer fiestas. Este padre, ahora vamos a ver eso, sabía hacer una fiesta y habían danzas y habían alegrías por una causa justa. Pero el mundo vive tan perdido que piensa que volcarse a sus deseos es fiesta. Y saben, si aquí hay alguien o nos va a ver alguien que piensa eso, que una fiesta es volcarse a los deseos, eso no es fiesta, eso es esclavitud. La fiesta la vamos a ver. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Y cuándo se hace? Porque los hijos de Dios van a tener fiesta y podemos vivir y saber cómo vivir una fiesta. Este joven se fue, perdió todo, consiguió un trabajo triste, no tenía que comer. Y lo más triste es que quiero leerles en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 15, dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con los que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Nadie le dio nada. Cuando nosotros estamos fuera, lejos del Padre, llegan momentos en que nadie da nada. Nadie da nada. Y es en el momento justo donde el hombre cae tan bajo que tiene que levantar sus manos y volver en sí. Y ese es el primer punto que nosotros recordamos en nuestro inicio en el Evangelio, que dijimos, nosotros también hubo un momento en nuestra vida en que tuvimos que volver en sí porque nadie daba nada. No sé si tú llegaste a los pies de Cristo por una crisis económica. No sé si tú llegaste a Cristo a través de una crisis económica, porque llegamos a Cristo por su gracia y por su misericordia, pero a través de una crisis económica o a través de un problema familiar o de salud. Pero esto nos hace ver que realmente hay un momento en el que el ser humano quiebra todas las probabilidades, todas sus posibilidades, y no hay nada que nos haga decir yo puedo, yo lo soluciono, yo lo arreglo, yo lo tengo bajo control. Y este hombre llegó a ese punto. Y dice en el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes? Es necesario que la iglesia de Jesucristo haga volver al mundo en sí y le haga consciente de su pecado.
Y si tú necesitas y anhelas un cambio en tu vida, tienes que volver en sí. Inclusive jóvenes de esta congregación han dicho, quiero cambiar, porque ellos necesitan volver en sí y pensar todas las oportunidades que Dios nos da para que podamos vivir una vida en libertad verdadera y poder experimentar lo que es una fiesta verdadera. Y este hombre lo dijo así: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ni siquiera dijo cuánta comida yo tenía. No. Él miró por debajo de su posición inicial, su posición de hijo del menor. Miró por debajo de esa posición y dijo, inclusive los que estaban debajo de mí tienen más que comer de lo que yo tengo hoy en día para comer. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese versículo 18 se va a repetir más adelante, pero el versículo 19 no se va a repetir más adelante. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El 18 y el 19 marcan lo que en el corazón del hijo pródigo había, y por eso tú y yo podemos decir, yo también soy hijo pródigo, porque en algún momento dijimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si usted aún no lo ha dicho, es necesario que reconozca su condición de perversidad y de pecado, porque estamos necesitados de Dios, todos los seres humanos. Juan 14:6 dice que no hay otro camino fuera de Jesucristo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, por Él, por Jesucristo nuestro Señor. Si tú no le has pedido perdón al Señor, si tú no has acudido al Señor, es necesario que le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pensó este muchacho, reflexionó y le dijo, voy a decirle esto. Voy a llegar con una actitud de siervo. Le voy a decir, no me trates como antes, dame trabajo. Yo creo que después de servirle a unos cerdos, él dijo, aquí para adelante cualquier cosa ya, yo le hago a lo que sea. ¿Alguna vez usted ha vivido una situación así? Que usted tiene un trabajo y dice, uy, no, pero es que si yo hice esto, yo ya, mejor dicho, ya trabajo, cualquier cosa es ganancia. ¿Lo ha dicho alguna vez? Entonces usted sabe lo que vivió el hijo pródigo. Pero si usted no ha tenido que decirlo todavía, gloria a Dios y manténgase firme en la vocación con la que fuimos llamados, como dice Efesios 4:1, porque es necesario que vivamos dignamente delante de la presencia del Señor. Y entonces, en el 19 dice que no solamente se quedó pensando, sino que se levantó, que fue a su padre. ¿El camino era corto o era largo? ¿Por qué era largo? Porque estaba ¿cómo? Lejos. Sabía que no iba a ser rápido. No sabemos cuánto tiempo. Pero si el Señor Jesucristo nos da estos detalles es porque es necesario que reconozcamos esto. Si llegamos y tenemos conciencia de eso, puede ser que el camino no sea fácil. El camino de regreso al Padre puede no ser fácil. En el camino hay que dejar cosas y es necesario dejar cosas. ¿Ustedes creen que este muchacho le dijo a aquel que le dio a cuidar los cerdos, deme una licencia de 3 días que si no me reciben yo vuelvo? Yo no creo. Aunque el camino iba a ser largo, él abandonó su pasado. Él dejó ese pasado inmediato atrás. Inclusive el pasado más de cuando era hijo, también lo abandonó, porque dijo, no me trates como a tu hijo, sino trátame como a un. O sea, él quería empezar de nuevo. Usted también es un hijo pródigo porque en algún momento quiso empezar de nuevo.
Y si usted de pronto no ha sido el hijo pródigo hasta el día de hoy y no ha querido empezar de nuevo, es necesario que entienda que debemos empezar de nuevo. Y entonces, cuando él se levantó en el versículo 19, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Versículo 20, perdón. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre, ¿estaba durmiendo el padre? ¿Estaba leyendo el periódico? Estaba mirando, ¿cierto? Y lo vio. Y lo vio y esperó que llegara. ¿Qué hizo el padre? Corrió, ¿cierto? El papá corrió, salió corriendo por su hijo. ¿Alguna vez se le cayó un hijo a usted? ¿Se le cayó Nico alguna vez? Y su merced salió corriendo, siempre se me ha caído. Y sale uno corriendo por su hijo, ¿sí o no? A levantarlo, a sacudirlo, a ver qué le pasó. Pero la siguiente pregunta es, ¿usted se acuerda alguna vez que se haya caído y su papá salga corriendo a usted? No se acuerda, dice. Es lindo recordar cuando yo soy amado. Es lindo cuando yo recuerdo que alguien corrió por mí, que alguien me dio la mano. Y hoy el Señor nos está recordando eso. El padre corrió por su hijo y lo abrazó, se echó y lo abrazó y lo besó. Se echó en sus brazos, lo abrazó y lo besó. Y el muchacho no alcanzó a decir el versículo 19, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, el muchacho tenía claro lo que le iba a decir. Y le alcanzó a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre de la emoción le dijo, traigan rápido el becerro más gordo, vístanlo, pónganle un anillo. Rápido lo atendió. No lo trató como un jornalero, aunque su hijo iba seguro de decirle que quería ser tratado como un jornalero. Y es el segundo punto. Renunció a sus derechos. Filipenses capítulo 2. ¿Quién más renunció a sus derechos? Sí, vamos a leerlo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí nomás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben esta parábola que está diciéndonos Jesús? Les voy a contar una historia de la cual yo les voy a dar mi ejemplo. Porque aunque Jesús, gracias por su obra, Él es perfecto y fue perfecto y no pecó, Él también compartió algo de la condición del hijo pródigo, y es que teniendo la posición de hijo, dijo, no me trates como a uno de tus hijos, trátame como a uno de los jornaleros. Él se despojó de sí mismo. Pero tú y yo a menudo discutimos con Dios porque creemos tener derechos, porque creemos que nos vulneran nuestros derechos en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Mi papá, mi mamá, el pastor no me trata como,
el pastor me irrespeta, es que mi papá no me respeta, es que mi abuelo no me respeta, porque nos aferramos a nuestros derechos y exigimos, y sabemos qué exigir, pero nos cuesta renunciar a nuestros derechos. ¿Saben? Porque a veces no hemos cumplido el primer paso de esta enseñanza y es, no hemos vuelto en sí, no hemos sido conscientes, como el hijo pródigo fue consciente. Y entonces a veces la disciplina del Señor es para los que Él ama. Acuérdense que al que Él ama, entonces esa disciplina es para hacernos conscientes de que nosotros tenemos que volver en sí al punto de que digamos, yo quisiera comer de esas pepitas que están comiendo, pero no me dan permiso. Dura cosa es. Que yo tenga que ser llevado por el Señor a un trato tan fuerte porque no he querido volver en mí, en la palabra como nos enseña, y el Señor por la experiencia nos hace obedecer. Por eso en esta mañana, ya con esto quiero terminar. Me gustaría invitarles a que reflexionen la importancia y la necesidad tan grande que tenemos de salir y predicarle al mundo del amor de Cristo y a nuestra familia del amor de Cristo. A que seamos insistentes en amor y sabiduría, en expresarles lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario y más en esta época de Navidad. Que podamos abrir las puertas de nuestra casa y estudiar la palabra de Dios antes de abrir nuestros labios, estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. No sea que sea necesario esa persona pasar por una situación tan difícil, tan dura, y nosotros estemos como el mico del WhatsApp. Porque no queremos oír la palabra, no queremos ver lo que vive la gente y no queremos hablar lo que Dios nos manda hablar. Yo les animo que en este tiempo cobremos ánimo y veamos la importancia. Si Cristo se despojó de todo, es porque realmente es importante hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, por el Hijo pródigo. Te damos gracias porque Él volvió en sí. Y te damos gracias porque Él se despojó del derecho que tenía como ser hijo. Y aunque no fue tratado como Él esperaba o como Él pensaba, fue tratado mucho mejor. Hay dos enseñanzas muy grandes: tu justicia, pero también tu misericordia. Tu justicia al repartirle a sus hijos, a los dos, aunque solo pidió uno, le repartiste a los dos. Y tu misericordia al recibirlo, aun cuando todo lo hubo malgastado. Gracias, gracias por tratarnos bien, gracias, porque a veces no agradecemos tu buen trato. Gracias por tratarnos con amor, gracias porque aún la disciplina es amor para nosotros. Que nuestra congregación sea una congregación que vuelva en sí, que ayude a volver en sí, como dice aquí la palabra, como a reconocer, a ser conscientes de su estado de pecado. Porque el hombre es perverso, es malo. Hay maldad en el corazón del ser humano. Si no fuera así, los niños no pelearían en la cuna por un solo juguete. Nadie les ha enseñado a pelear y nacemos peleando, Señor. Hay perversidad en el corazón del hombre. Pero tú nos has amado con un amor tan tierno, con un amor tan bueno, con un amor tan sublime, Señor, que solamente podemos adorar esa gracia sublime, Señor. Gracias, bendito y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús.